VM Radio presenta. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Federico Bujosevich. Soy el director nacional de hospitalidad para la VM. Y bueno, hace unos minutos comenzamos la semana de Hospitalidad 360. Tuvimos nuestra primera conferencia y seguimos en el marco de la semana con nuestra segunda conferencia. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el sector turístico, pieza clave para detonar el desarrollo regional. Voy a dejarlos con el moderador de esta mesa y con todos sus invitados que nos acompañan. En nombre de la UVM quiero agradecerle a los participantes, a nuestro moderador, el maestro Francisco Javier Delgado, y por supuesto a todos nuestros invitados, estudiantes, docentes, administrativos y comunidad en general. Así que éxito en nuestra mesa redonda y adelante, maestro Francisco Delgado. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. El día de hoy tendré el gusto de dirigir la mesa de análisis. Como lo mencionó bien el maestro, el sector turístico, pieza clave para detonar el desarrollo regional. Para contextualizar un poco la situación, déjenme mencionarles que en el año 2018 México se posicionó como el séptimo país más visitado del mundo. En dicho año al país llegaron 41.3 millones de turistas y 55.2 millones de excursionistas, que sumaron un total de 96.5 millones de visitantes. Por concepto de ingresos por turismo, el país generó en 2018 22.526 millones de dólares, monto que ubicó a México en la posición 16 de los países que generan ingresos por turismo en el mundo. Para tener una idea de la importancia del turismo en nuestro país, considere que en 2017 México generó el 8.8% del PIB, lo aportó el sector turístico. Pero para analizar estas características nos acompañan hoy tres especialistas. El primero de ellos es el maestro José Aladino Sandoval Velasco. Él es director de turismo municipal de San Pedro Mixtepec, municipio que alberga a Puerto Escondido. El maestro José Aladino es maestro en Mercadotecnia por la Universidad del Valle de Atemajac. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector turístico, desempeñándose en diferentes cargos en importantes cadenas hoteleras como es Fiesta Inn, La Misión, por mencionar alguno de ellos. Hoy, como director de turismo municipal, es responsable de la estrategia promocional de Puerto Escondido, así como de la elaboración de reglamentos y de la búsqueda de incrementar la productividad de las actividades turísticas del puerto. Bienvenido, maestro José Aladino Sandoval. Gracias, muy buenas tardes. Okay, gracias. También nos acompaña el licenciado Francisco Fernando Muñoz Santos. Él es coordinador del Centro de Innovación y Estudios Gastronómicos de la Universidad del Valle de México, Campus San Rafael. Es licenciado en Turismo con la especialidad en Turismo Gastronómico. Tiene más de 10 años de experiencia en la coordinación de cursos de atención al cliente en restaurantes, administración estratégica de la sala, así como la degustación de vinos. Ha sido expositor en congresos internacionales de hospitalidad en Francia, Panamá y México. Bienvenido, licenciado Francisco Fernando. Francisco, es un honor, sobre todo porque estamos representando a nuestra alma mater. Muchísimas gracias a todos los linces que nos escuchan y a estos distinguidos invitados que aceptan esta tarde compartir con nosotros su amplio conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, coordinador. Y no menos importante, también por último, el doctor Norman Asuad Sanen. Él es fundador y coordinador del Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Urbano Sostenible de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en Estudios de Planeación del Desarrollo Regional por el Instituto de Estudios Sociales de La Haya, en Holanda. Es profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía. Entre los varios años ya de experiencia se encuentran sus temas de investigación: economía urbana, desarrollo económico urbano, transporte urbano, localización de las actividades económicas, entre muchos temas de investigación y publicación del doctor Norman Asuad. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muy bien, pues para iniciar el análisis y para poner en contexto un poco a la audiencia, me gustaría preguntarle primero al coordinador Fernando,
¿Qué características y ventajas hacen que México sea uno de los principales destinos turísticos en el mundo? Esta pregunta nos lleva a ubicar las ventajas competitivas que como producto turístico tiene nuestro mega destino, ¿no? Entonces, primero, pues al día de hoy y gracias a la gestión de diferentes programas, contamos con una zonificación que nos permite, pues, al momento de clasificar, poder gestionar cada necesidad, cada centro, cada área, cada circuito, cada destino y atractivo de la forma adecuada. Entonces, esta zonificación nos va a permitir clasificar las características y, por tanto, las estrategias que se van a implementar. Ya dentro del legado que nos caracteriza está nuestro patrimonio, ¿no? Una de las principales ventajas competitivas, el estudio del pasado y por supuesto del presente, toda esta riqueza de tradiciones, costumbres y folclore que nos da identidad, ¿no? La segunda para mí sería la hospitalidad. En México estamos muy acostumbrados a ofrecer la amistad, las sensaciones de confort, de acompañamiento, de buena recepción en general al turista local y muy particularmente con ciertos visitantes extranjeros con los que hemos desarrollado pues mejor relación, ¿no? Porque ustedes ubican perfectamente cuáles son los perfiles del turismo receptivo que más ocurren a nuestra actividad. Entonces, hemos desarrollado estrategias de hospitalidad que es pues referirnos como amigos, como hermanos al visitante, establecer estrategias que le hagan no solo buscar la visita por novedad o por curiosidad, sino el querer regresar y consolidar un consumidor, un cliente frecuente, ¿no? Y la tercera ventaja competitiva, pues, es la biodiversidad. Nos encontramos en una tierra pródiga a la que muy particularmente ha bendecido tanto la naturaleza, en tanto sus fenómenos, ¿no? Porque aquí podemos encontrar la bioluminiscencia, como podemos encontrar fenómenos naturales de gran envergadura, podemos ver volcanes activos, podemos hacer rutas en donde incluimos actividades de turismo rural, de ecoturismo y de aventura, por supuesto, ¿no? Deportes extremos. Entonces, esta versatilidad de la biodiversidad nos ha posicionado a nivel mundial. De hecho, hemos obtenido reconocimientos como país megadiverso, ¿no? Entonces, fundamentalmente, Francisco, creo que podemos concentrarnos en estas tres ventajas competitivas: el estudio del patrimonio, ¿no? El legado, el folclore, las costumbres y tradiciones de nuestro pasado prehispánico, y el desarrollo de la evolución hacia lo mestizo, hacia lo contemporáneo, la hospitalidad como estrategia de acogimiento, de amistad hacia el turista local y extranjero, y la biodiversidad. Muchísimas gracias, maestro Fernando. Y mira, es muy fácil encontrar dentro de los informes las fortalezas de México, pero otro aspecto muy importante y que tenemos que reconocer para seguir avanzando en materia turística, en el sector turístico, es ubicar nuestros retos y nuestras problemáticas. Y para esto quisiera preguntarle al doctor Aswad, doctor, ¿cuáles serán los retos y las problemáticas que enfrenta México en materia de turismo en este momento? Muy bien, Javier, muchas gracias. Mira, en realidad hay dos retos muy importantes que enfrenta el país. El primer reto fundamental es a corto plazo, la coyuntura actual que estamos viviendo a nivel del desarrollo económico, sobre todo condicionado en este momento por la pandemia del COVID-19 y el arrastre que ha tenido la contracción de la actividad económica y de la actividad turística. Entonces, un primer reto de corto plazo muy importante es la reapertura y el reinicio de actividades del sector turismo, bajo qué características, bajo qué condiciones se va a hacer este ajuste, tomando en cuenta los escenarios que la misma pandemia está condicionando. Entonces, una primera reflexión en el corto plazo, y hay otro de mediano y largo plazo. Me gustaría, antes de ahondar en estas dos características, señalar algunas cuestiones que tú ya enmarcaste, importantes, del turismo. La idea de la gran aportación del PIB, entre el 8,5 en promedio en los 25 años,
por arriba del sector de la construcción, por arriba del sector de la industria automotriz, el apoyo importante a la balanza de pagos con el 77% de las exportaciones de los servicios, ¿no? Y además, si uno revisa las estadísticas de las cuentas satélites de INEGI, se ve claramente la asociación que hay entre el Producto Interno Bruto y el Producto Turístico. Entonces, yo creo que todos estamos muy preocupados por ver este periodo de transición y me permití ahondar un poco en los datos para ver cuál es el comportamiento. Sí me quisiera para que la gente tuviera dimensión del problema que enfrentamos. De 1993 a 2017, pues el PIB creció en precios constantes 8 billones de pesos, mientras que el PIB turístico a precios constantes se duplicó, pasó de 791 mil millones a 1.5 billones de pesos en 24 años. A partir de 2018 empieza a darse un descenso de la actividad por problemas del mercado internacional y demás, y entonces empieza a reducirse la actividad. Para 2019 hay una disminución del 1% del PIB, que si se estima a precios corrientes, es casi una reducción de 221 mil millones de pesos. Y para 2020, si se cumplen, digamos, los supuestos de las estimaciones más benéficas de que el producto se reduce en un 6%, tendríamos caídas de 1.547.000 pesos. Entonces es un golpe enorme a la economía del país. Por el otro lado, si uno compara el efecto de la demanda externa que se dio en el periodo de 2008 a 2009, sí hubo una reducción de 378 mil millones de pesos en ese periodo y luego hubo el repunte, ¿no? Ahora, en el caso del sector turismo, es también importante porque a la caída de 2018 pasa a 2018 pierde 73 mil millones de pesos a 2019 y a 2020 perdería los 186 mil millones de pesos. Sin embargo, en la caída para 2009 solo se redujo en 9 mil millones de pesos, sobre todo asociado con el impulso del turismo doméstico. Si también uno considera la importancia del sector externo, pues dejarían de asistir aquí al país 45.6 millones de turistas extranjeros, se dejarían de percibir casi 500 mil millones de pesos. Entonces, realmente sería un impacto enorme, ¿no? Y lo que se impactaría de manera fundamental el sector turístico y la economía nacional. Si uno toma en cuenta los datos del empleo, por ejemplo, el sector turístico ocupaba en 2018 4.2 millones de trabajadores. Considerando esta participación del 8.5 y estableciendo una proporcionalidad entre producción y empleo, de mantenerse esta tendencia 2020, habría una pérdida enorme de casi 400,000 empleos, ¿no?, del sector turismo. Entonces estamos hablando de una situación grave, pero además, otra cosa que es importante, el sector turístico se caracteriza porque por cada peso que se genera en el sector, 43 centavos se generan en la provisión directa de la parte turística y el resto se genera en un sector de servicios conexos e indirectos. Entonces, y además, la mayor parte de los establecimientos, con excepción de la parte de transporte y los alojamientos tradicionales, son empresas pequeñas de 1 a 10 trabajadores, ¿no? Y tanto en servicios directos como en los conexos, ¿no? Por otra parte, me gustaría señalar que esta contracción de las divisas afecta a 5 zonas turísticas donde tiene el 80% de la afluencia turística. Obviamente lo tradicional es Cancún, Riviera Maya, Los Cabos, Puerto Vallarta, Rivera Nayarit y obviamente la Ciudad de México. Entonces, en ese contexto, los problemas de reapertura y impulso de la demanda y
del gasto turístico, si uno revisa las experiencias que hay a nivel internacional, se ha tratado de ajustarse ahorita con la parte de la pandemia y el reinicio de actividades en países como España o en Europa y en algunos asiáticos. La idea es ajustar los servicios, los protocolos de salud en condiciones de distanciamiento, evitar la parte de grupos, ¿no? Y incluso en nuestro país ha estado revisando esta parte de los protocolos importantes de salud y las medidas que deben de darse en los alimentos, en la convivencia, en los espacios, etcétera. Y todo esto lleva al problema de si se mantiene un poco en condiciones inestables la pandemia y es controlada, estará sujeto a las medidas de sanidad. Y obviamente eso tiene repercusiones sobre los costos y los usos de capacidad instalada de los hoteles, del transporte, por la sana distancia. Entonces ahí tenemos un efecto muy importante donde podemos ver que la realidad no va a ser la misma y que va a mediar en función de la parte de la pandemia. Entonces ahí se requiere acciones innovadoras en donde deben de participar la experiencia desde abajo, las empresas, los gobiernos locales con apoyo del gobierno federal y estatal, de tal manera que se concerten acciones en conjunto y que permitan ir equilibrando la oferta turística con la demanda paulatina. Y de ahí la idea de visiones estratégicas de conjunto para agrupar y operar en esta nueva fase del desarrollo que tiene que ser gradual y que será por etapas. Entonces, el reto a mediano plazo es atender los problemas estructurales del país sobre los sitios turísticos. Aquí es una cosa muy importante señalar que del total de la demanda turística, el 88% es demanda interna y el resto, entre 12 y 17%, es demanda del sector externo. Y aunque el sector externo apoya la economía nacional por la generación de divisas y el apoyo a la balanza de pagos, es sin duda el sector de desarrollo regional y atención al turismo doméstico, donde tendremos que hacer el esfuerzo y cambiar el modelo tradicional que tenemos del gran complejo turístico de sol y playa únicamente. Para desarrollar el turismo se requieren nuevas etapas, se requiere innovación, participaciones. Perdón, ya me alargué. Pero quería señalar esto, porque hablar de los retos y la problemática requería, desde mi punto de vista, puntualizar esto. Claro. Y para eso, ya que nos menciona toda esta gama de problemáticas y retos que enfrenta el país, tenemos el director de turismo de uno de los principales destinos turísticos del país, el 14º destino turístico más importante del país, Puerto Escondido. Maestro Aladino, quisiera preguntarle, usted como director de San Pedro Mixtepec, ¿cuáles son las ventajas de los centros turísticos y cuáles son los mayores retos del centro turístico Puerto Escondido, con usted desde la experiencia como funcionario? Gracias. Bueno, pues yo considero que una de las ventajas más importantes de Puerto Escondido es sin duda el hecho de que tenga una identidad propia muy definida. Puerto Escondido, diría, a diferencia de algunos otros destinos, está muy diferenciado y muy marcado por esta identidad compuesta, por ejemplo, por el tema del surf. Es innegable que quien viene a Puerto Escondido se va a tropezar con un surfista o se va a encontrar con alguien que tiene que ver con el deporte del surf, o que el paisaje incluso de las tardes y de los amaneceres pues está marcado por gente surfeando en Playa Cicatela o en cualquiera de las playas en las que se puede surfear en Puerto Escondido. Además de los surfistas profesionales, bueno, los chicos o los jóvenes que vienen a Puerto Escondido aprenden aquí a surfear su primera ola, lo cual es una experiencia bastante instagrameable, diría yo, ¿no? Además, es un destino turístico orgánico. Puerto Escondido ha ido creciendo poco a poco de acuerdo a la demanda del turismo. El
90% de los hoteles son hoteles manejados de manera familiar, no son cadenas, son casi todos empresas familiares. Y bueno, se manejan en una forma muy cálida. Está muy alineado con los estilos de vida actuales, yo diría, de la juventud. Hoy Puerto Escondido es un excelente lugar, por ejemplo, para hacer una liberación de tortugas, ¿no? O para cuidar el medio ambiente, o para entrar en esta dinámica de mucho más conciencia ecológica. Puerto Escondido es muy alineado a ese estilo de vida. Es un destino multicultural, aquí vive gente de todo el mundo, gente que vino de Europa y se quedó a vivir, o gente que viene de Canadá y hace de Puerto Escondido su casa cada 6 meses del año. Tiene algo para todos, ¿no? Puerto Escondido recibe desde el canadiense que decía que vive aquí por 6 meses al año y es su segunda casa, o el europeo que viaja a hostales tratando de conocer más gente, ¿no? Que viene en esta ruta de Cancún, San Cristóbal de las Casas, Puerto Escondido, Ciudad de Oaxaca, Ciudad de México y nuevamente Cancún, que es muy común ver mucho europeo en Puerto Escondido. Y algo que es muy importante, que es el turismo religioso que viene desde el centro del país al santuario de Juquila, y después hace de Puerto Escondido la cereza del pastel después de la romería, ¿no? Entonces, es un poco su identidad, la verdad, lo que yo considero que es su gran ventaja. Tenemos, por ejemplo, algo importante, en los recientes años tuvimos uno de los aeropuertos con mayor incremento en conectividad aérea, lo cual también es muy bueno. Y bueno, definitivamente lo mencionaron ya, la gente, el sentido hospitalario del costeño es seguramente lo más importante. Además, un tema que se me estaba yendo, por ejemplo, es la oferta gastronómica. Es importante mencionar que en Puerto Escondido como destino hay muy pocos hoteles all inclusive. Prácticamente toda la oferta hotelera es tipo europeo, plan europeo. Entonces, la gente normalmente sale y convive con el destino, recorre los mercados, pero recorre la gran variedad de restaurantes que hay, con una oferta gastronómica impresionante que mezcla elementos tanto de alta cocina con elementos oaxaqueños, pero además con cosas endémicas de la costa de Oaxaca. Entonces es muy interesante todo lo que ofrece, y esas son sin duda sus principales ventajas. En cuanto a retos, bueno, nuestros grandes retos sigue siendo el tema de conectividad, pero ahora en el carretero. Tenemos que recorrer 254 kilómetros de Ciudad de Oaxaca a Puerto Escondido en 6 horas, porque hay que atravesar la sierra. Esto se supone que ya pronto va a estar solucionado, pero todavía hoy, y creo que hasta el 2022 lo vamos a seguir padeciendo. Sí, claro. Otro de los retos importantes, perdón. Otro de los retos que considero importantes es que podamos crecer una vez que esta carretera llegue sin romper con el concepto, sin dañar esa identidad, que el crecimiento se siga dando alineado a la identidad que hay hoy, que no se rompa, por ejemplo, con la línea de vista limpia de la playa, donde estás dentro del agua y puedes estar viendo una zona verde hacia afuera. Todavía sucede en Puerto Escondido y no ves torres de hoteles. Entonces, ese sería un reto. Otro es poder modernizar, dado que son empresas familiares, hoteles y restaurantes, poder entrar a la modernidad, a los nuevos canales de venta, a las nuevas formas de hacer negocio, para evitar que sean estos empresarios absorbidos por los inversionistas y enviados a la periferia a punta de billetazos, ¿no? Entonces, ese es un reto importante. Sí. Claro. El tema de la infraestructura, el aglutinamiento, te entiendo, de las grandes empresas por parte de, bueno, las grandes empresas que se comen a los pequeños, como lo mencionó el doctor Azuara hace un momento, ¿no? O sea, la mayor parte del empleo lo están generando las pequeñas empresas. Sin embargo, los grandes puntos están generando este desplazamiento de población originaria, diferentes problemáticas. Discúlpenme, les pediría nada más que acotemos un poquito las participaciones a menos de 2 minutos para que podamos dar una fluidez a las participaciones. Cierro con 3 puntos nada más en cuanto al reto. El tema del desarrollo que se dé sin llenarnos de cemento, ¿no? Que se respete la línea orgánica, y
terminar con las temporalidades. Tenemos un problema grave de temporalidades donde tenemos una muy alta ocupación en Semana Santa y en fin de año, pero el resto del año es muy complicado. Esa será mi participación. Gracias. Y fíjense que revisando nosotros las estadísticas, ya lo mencionaba al inicio, veíamos que México es pues, de los principales destinos turísticos, ¿no? Pero cuando estamos revisando la cuestión de los ingresos por turismo, caemos hasta la posición 16. Y esto es muy contrastante cuando nos comparamos, por ejemplo, contra nuestro vecino del norte, los Estados Unidos. Ellos, por concepto de ingresos por turismo, generaron 214.468 millones de dólares en el 2018. En ese mismo año, México generó 22.526 millones de dólares. Esto genera una dificultad, una ambigüedad. Debe ser México un destino que genere mayores ingresos, indudablemente. Sin embargo, esto pues encarecería visitar México. Y para esto quisiera preguntarles brevemente, ¿ustedes recomendarían que México eleve su gasto de los turistas o sus ingresos por turismo? ¿Ustedes recomendarían que México pues eleve el costo o el gasto de los turistas en nuestro país, en nuestro territorio? Doctor Norman, ¿qué opina usted? Sí, gracias, Gabriel. Mira, se han hecho muchos esfuerzos para elevar el gasto per cápita del turista y es muy bajo, digamos que ocupa, de acuerdo al ranking internacional, el lugar 40 con $490. Sin embargo, a mí me parece que el problema de los precios están reflejando el tipo de servicio y la competitividad. No se pueden fijar precios sin considerar la competencia con las zonas con que se compiten y lo que se está vendiendo, lo que decía el maestro Aladino de la identidad. O sea, ahí hay falta, desde mi punto de vista, de la política de turismo, precisamente identificar esas heterogeneidades regionales y territoriales y empaquetar los atractivos turísticos de tal manera que se pueda impactar sobre los precios y aumentar las estadías y el gasto, ¿no? Entonces ese es el problema. Y entonces la política en general de turismo es muy agregada, no identifica las heterogeneidades ni las particularidades, y ahí radica el problema de los precios. Entonces a mí me parece que, como lo señala el maestro Aladino, la propia identidad de las regiones, empaquetando una serie de servicios asociados, van a permitir que ese ingreso se eleve, aumentando el gasto y la estadía de los turistas extranjeros. Bien, muchas gracias. Maestro Aladino, me regreso con usted porque usted es director de turismo de Puerto Escondido, de San Pedro Mixtepec, del municipio. Sí. Y fíjese que para el caso de pues, Puerto Escondido, el 10% de los turistas provenía de origen extranjero. Ya nos mencionaba hace unos momentos el doctor Azuad la importancia del turismo nacional. El 10% solamente de los turistas que llegan a Puerto Escondido tengo que son de origen extranjero, pero el 90% son de origen nacional. También usted hace un momento nos mencionaba de esta importante carretera que va a conectar o que va a permitir mayor flujo de turistas, una mejor llegada de los turistas a Puerto Escondido. Pero quisiera preguntarle, ¿cuál es la estrategia local o cuál es la estrategia que está persiguiendo en este momento Puerto Escondido pues para incrementar la derrama por turismo dentro de la demarcación? Bien, bueno, hay cosas que ya se están dando. El tema de la carretera sin duda va a ser muy importante porque nos va a ayudar a romper con la estacionalidad y eso va a hacer que se incremente los porcentajes de ocupación en temporadas que hoy son muertas. Pero algo que mencionaba el doctor Norman es el tema del empaquetamiento. Yo pienso un poco más como en la envoltura de los atractivos turísticos que tenemos. La verdad es que tenemos muchos atractivos turísticos muy interesantes, pero nos ha fallado un poco en ponerles ese moño para que sean percibidos con mayor valor por parte del turista y estén dispuestos a pagar más por ellos, ¿no? Entonces, eso es algo en lo que estamos trabajando. Yo diría productos, por ejemplo, como la bioluminiscencia que se da aquí muy cerca, o las clases de surf, avistamiento de aves, todo ese tipo de cosas podemos envolverlos de mejor forma para poder venderlos con un mejor precio. En desarrollar y promover productos alternos, ¿no? Por ejemplo, tenemos
una cascada de la Reforma que queda a 1 hora de Puerto Escondido y que nos puede ayudar a que el turista alargue su tiempo de estancia. Entonces esa sería otra forma de generar mayores ingresos. Y bueno, yo hablaba en cosas a futuro, por ejemplo, hablaba de el europeo y de este circuito Cancún, San Cristóbal, Puerto Escondido. Creo que tenemos que entrarle por ahí a ver si alguna empresa nos ayuda a que este circuito se haga más formal, ¿no? Y más accesible para el turista europeo y nos pueda llegar más gente. Y otro punto en el que tenemos que trabajar todavía también es los servicios agregados para peregrinos. Sin duda, este es gran segmento que mantiene además un porcentaje de los hoteles muy identificado. Es algo que nos debe generar más, dándoles un mejor servicio. Muchas gracias. Sí, como nos mencionaba el maestro Aladino, pues la importancia de darle una mejor presentación, una mejor envoltura, nos mencionaba él, para la venta de servicios. Y una parte muy importante de esta venta de servicios, pues está en el capital humano que se está generando. Fíjense que del 8.8% del PIB que les mencionaba, de la aportación al PIB que hace el sector turístico, el 86% de estos servicios está generado por como tal, por los servicios turísticos. De la aportación al PIB es generada por los servicios turísticos. Pero desde el punto de vista del capital humano, maestro Fernando, ¿qué acciones podríamos implementar en el país para incrementar los ingresos por servicios turísticos, desde la parte del capital humano, la preparación? Desde luego, maestro, que una de las prioridades para tanto el área pública como privada de la gestión educativa es la formación de perfiles de egreso en competencias y en habilidades. Entonces, una estrategia en la cual concentrarnos como universidades, como institutos de posgrado, de especialización, incluso de tecnificación, ¿no? Ya que como en nuestra casa de estudios en la UVM contamos con oferta para técnico superior universitario y ya lo hay, ¿no? Ya hay diversificada la oferta en este ámbito también en otros institutos, lo cual genera un ambiente de competitividad en la formación y en el afinamiento, el refinamiento del perfil de egreso, ¿no? Entonces, ¿cómo asegurar que el egresado, que esta persona que va a desempeñarse en una industria, como ya lo mencionaron el doctor Azuad y el maestro Sandoval, de exigencia en cuanto a promoción, de exigencia en cuanto a ubicación, de exigencia en cuanto a proyección hacia el extranjero? Bueno, la primera prioridad sería las competencias en lengua extranjera, ya que si aspiramos a recibir turistas de un perfil distinto, pues tenemos que aprender a comunicar la idea de nuestro principal producto en el idioma en el que ellos lo entiendan, en el que les parezca más familiar, no nada más coartarnos a la certificación en IELTS o en todas estas certificaciones del nivel de inglés, sino aprovechar la expansión a otras áreas de la lengua. En particular, nosotros estimulamos el aprendizaje del inglés y el francés en VM, pero también yo personalmente en mis clases siempre recomiendo el dominio del mandarín, ¿no? Recuerdo muy bien a 2-3 años de haber egresado de mi licenciatura en turismo, haber recibido una alerta por parte de la Sectur en una base de datos en la que estábamos suscritos como egresados, en donde nos pedían urgentemente aprender mandarín, ¿no? Yo personalmente me lo tomé muy en serio y lo estudié. Entonces, esas competencias lingüísticas que nos van a servir para la prevención o solución de problemas de comunicación. La segunda prioridad es el aprendizaje basado en problemas, en casos, en simuladores, ¿no? El hecho de poder preparar desde lo académico al personal que se va a desempeñar en el trato con el cliente, el que va a estimular la venta mediante certificaciones que nos permitan hacer actividades de retroalimentación como los juegos de roles, la resolución de casos, los aciertos de opción múltiple que nos planteen situaciones, problemas reales de la industria, ¿no? Entonces ya tenemos hasta ahí una muy buena respuesta. Y ya para complementar, pues evaluar el mapa de la oferta educativa. Actualmente se percibe una sobrecompetitividad, sino una competencia más allá de lo normal en escuelas de gastronomía, por ejemplo, por tomar uno de los pies de las tantas formas que hay para integrar personal en el turismo y que cada una ofrece un valor agregado diferente. Sin embargo, aún no hay una integración por líneas de producto para entender
un concepto básico, refiriéndonos a la gastronomía, por ejemplo, que es si vas a estudiar cocina o si vas a estudiar gastronomía, si te vas a especializar en arte culinario o en gestión culinaria, ¿no? Entonces, yo creo que haciendo un análisis del mapa de la oferta educativa, reforzando las competencias lingüísticas y asegurando el desempeño, por ejemplo, en asignaturas que tenemos en UVM, en donde aplicamos simuladores de negocios en línea, donde utilizamos formación virtual, refuerzas el perfil del servidor y garantizas, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Déjenme hacer una pausa porque nos están llegando preguntas. Una de las preguntas que tengo en este momento es de Alex Padilla. Y esta pregunta va para el maestro Aladino. El maestro Aladino dice, ¿considera usted que los hoteles en formato all inclusive afectan a la economía local, exterior del hotel? Pues los turistas ya no salen a explorar. Le repito la pregunta, así como aparece. ¿Considera usted que los hoteles en formato all inclusive afectan a la economía local, exterior, por así decirlo? Pues los turistas ya no salen a explorar, se quedan en el hotel. Bien, considero, y está muy claro en destinos donde principalmente hay hoteles all inclusive, considero que socialmente permiten un reparto menos equitativo del beneficio del turismo. En destinos como el nuestro, decía yo, hay, no sé, una variedad de restaurantes que satisfacen las necesidades de todos los turistas, y en formatos donde solamente hay hoteles all inclusive, pues toda la gente desayuna, come y cena dentro del hotel. Entonces, por lo menos ahí hay 3, 4 restaurantes que dejan de existir por esa razón. Y luego, igualmente, lo que dice, también la gente sale poco a explorar, convive poco con el destino, y efectivamente, no sé si la palabra sería afectan a la economía, pero sí hay un reparto menos equitativo o socialmente menos beneficioso, diría yo. Claro. Fíjense que nos mencionaba ya el maestro Aladino, ahorita que concluye su respuesta a la pregunta, nos mencionaba el impacto que ha tenido el aeropuerto, la carretera que esperan para el año 2022. Y esto me hace mucho pensar, o me recuerda el informe de competitividad y viajes y turismo 2019, que nos habla de la cuestión de la infraestructura. La infraestructura la considera un pilar fundamental para el desarrollo, pues, del sector turístico. ¿Cuál es la situación que guarda la infraestructura en nuestro país, doctora Suárez? En general, ¿cómo percibe usted la distribución de la infraestructura turística en el país? Bueno, quisiera antes comentar esta idea, ¿qué se entiende por infraestructura? Y, digamos, para ver la magnitud de lo que estamos hablando, y está constituida por todos los elementos interconectados que permiten a los turistas llegar, permanecer, disfrutar del atractivo turístico de su destino, haciendo que sea el viaje placentero. Eso implica servicios de agua, de electricidad, de telecomunicaciones, de transportes, de salud, de seguridad, incluso entra la parte de los aeropuertos. Entonces, a mí me parece que bajo esta perspectiva es obvia la necesidad. Sin embargo, me parece que se requiere ver la especificidad de cada requerimiento de infraestructura de acuerdo a los sitios turísticos y las particularidades, porque si no, no es posible dotar de una infraestructura generalizada simplemente por una materia de costos, ¿no? Incluso si uno ve los contrastes de la política del sector turístico, si uno revisa el plan de infraestructura de 2014-2018, pues ahí el sector turístico dimensionaba una inversión importante, digamos, de alrededor de 300,000 millones de pesos. No sé qué pasó, y ahora el cambio en la política es que realmente el Tren Maya es el único proyecto que está vinculando a la zona del sureste, en donde se pretende hacer un gran proyecto buscando la integración de los centros turísticos a nivel de la región sureste. Más allá yo no encuentro una política clara de infraestructura, ¿no?, de apoyo al sector turístico, y realmente no
conozco estudios que hagan esa evaluación de la situación. Lo que sí creo es que se debe de tener una política adecuada en función de los requerimientos de las actividades turísticas locales y de las particularidades, y en función de ello dotar de la parte de la infraestructura, porque la infraestructura siempre es una inversión y que alguien tiene que financiarla y costearla, ¿no? Y que tiene que ser rentable en función de apoyo a la actividad en su conjunto o derivarla de usos múltiples, ¿no? Entonces hay ciertas condiciones que se requieren y por eso la idea de promover distritos industriales con particularidades creo que es lo que no hace la política turística tradicional, porque se va a los grandes, a la política en general, y entonces desde esa perspectiva se toma el turismo solo como sector, sin espacio, sin localización, y no se consideran las particularidades. Y en realidad el turismo tiene una ubicación y particularidades regionales y territoriales que hay que atender para el desarrollo. Entonces, bajo esa perspectiva, yo creo que hay que dimensionar los requerimientos del desarrollo turístico y de la infraestructura. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Sí, me está llegando otra pregunta ahorita de Veracruz, de Campus Veracruz. Yo sí, Elizabeth. Esta la dejo abierta a cualquiera de los tres especialistas que la quiera responder. Es una pregunta complicada para mi gusto y es de actualidad. ¿Cuánto tiempo creen que tome el reabrir el turismo en México? Y esta pregunta se entiende a partir de las secuelas o todos los efectos del COVID que ya mencionamos antes. ¿Cuánto tiempo creen que tome el reabrir el turismo en México? Yo quisiera preguntar muy rápido. Si uno ve la política oficial, yo lo que he escuchado es que se va a abrir en junio a la parte internacional y que se va a controlar las condiciones de la pandemia, porque dado el problema económico que tenemos, ¿no? Pues el costo es enorme para la planta productiva, para el país y demás. Realmente es una pregunta difícil de considerar, ¿no? Porque depende mucho de los escenarios de la pandemia y del efecto que tenga la pandemia sobre el turismo y el distanciamiento, ¿no? Entonces, podrían hacer varios escenarios, ¿no? Bajo ciertos supuestos, ¿no? Y bajo las estimaciones de la pandemia y el nivel de, digamos, de incidencia del contagio y demás por zonas, por regiones y la movilidad. Entonces, por eso yo comentaba al principio la trascendencia de que si en junio se abre y si llegan turistas del exterior, ¿no? Obviamente que los servicios de turismo nacionales tendrán que tener un ajuste a las condiciones de salud y de distanciamiento social que hoy en día se están haciendo en Europa, por ejemplo, ¿sí? Y en Asia sobre la parte. Entonces, todo esto cambiaría los protocolos, digamos, de manejo de salud, de higiene de los alimentos, de ocupación de la capacidad. Es una pregunta que nos lleva, no sabemos qué tanta capacidad se utilizaría, porque si se mantiene el distanciamiento social, pues el transporte incluso no puede tener zonas estrechas, tendría que tener una dispersión, el uso de la capacidad también, y eso repercutiría en costos y en rendimientos de la industria, obviamente. No sé si eso ayuda a dar una respuesta. Y digo, es que la pregunta es muy complicada, no sabemos cuál va a ser la tendencia que vaya a seguir el desarrollo de la pandemia como tal en este momento. Y fíjate, tengo otra pregunta, también la voy a dejar abierta a los panelistas, lo que le quieran responder, y va asociada a la primera, a la anterior. ¿Cómo consideran que será el panorama laboral para los profesionales del área de hospitalidad al término de esta crisis? ¿Cómo ven ustedes el panorama para los profesionales del área de hospitalidad? Maestro, quisiera compartir de primera mano, como coordinación de las licenciaturas en gastronomía, hotelería y turismo, hemos tenido contacto con las empresas con las que hay convenios para los practicantes y se nos ha reducido, evidentemente, la oferta de empresas que están receptivas de estudiantes para reincorporar actividades. Sin embargo, hay otra cara de la moneda
que son las empresas que, como se mencionaba hace poco en un webinar de un muy importante piso de exposiciones del área de gastronomía, Bastur, que nos invitaron, que está ahorita promoviendo ideas muy interesantes en webinars online sobre cómo reincorporar las actividades, al menos del turismo gastronómico. Aquí se manejó la noción de, como decía el doctor Aswad, de ver las necesidades específicas de, primero, pues el segmento del mercado al que está dirigido, ¿no? El producto y la ubicación, dependiendo el nivel de riesgo que representa incorporar la actividad, siendo región centro, región sur-sureste, diferentes necesidades de reactivación, ¿no? Entonces, el caso que les voy a compartir es de empresas a las afueras de nuestra región central, ¿no? Empresas que van a reincorporarse de primera mano, ¿no? A diferencia de las de nuestra región que van a esperar, por ejemplo, hay una propuesta en el gobierno de la Ciudad de México para un certificado COVID para los establecimientos que prestan servicios gastronómicos, ¿no? Que va a entrar en vigor dentro de 15 días. Nos avisaban que van a notificar sobre cuáles van a ser, por ejemplo, políticas de una mesa sí, una mesa no, activar dentro de las mesas una silla sí, una silla no, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto va a acarrear a que no se requiera la misma cantidad de personal. O bien, esto que les voy a compartir, nos ocurrió con una empresa que le comentaron al estudiante que por supuesto que estaban abiertos a la recepción de practicantes, ya que no iban a contratar personal, sino que iban a ejecutar la reapertura de las empresas con el apoyo de estudiantes. Claro que en la noción que tiene esta chica, que es una estudiante pronta a egresar, nos comenta su preocupación, dice, nosotros consideramos injusto que a las personas que ya tienen asegurado al menos prestaciones, ¿no? Básicas, que tenían un sueldo, propinas, las vayan a retirar por darnos prioridad a nosotros, quienes no vamos a gozar de ninguna prestación, ¿no? Entonces, ese es un panorama que estamos viviendo en las escuelas de turismo. Claro, complicado. Bueno, pues ya no tengo en este momento más preguntas. Déjenme continuar con preguntas. Una pregunta que me viene porque está muy relacionado con las preguntas que nos han hecho. Fíjense que México ha destinado una parte muy importante de sus recursos, pues, a desarrollar puntos turísticos a partir de lo que es el Fonatur. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, el destino turístico Huatulco. Tenemos Acapulco, en Guerrero. Son destinos que desarrolló el Fonatur, que le costaron a la población mexicana a través de sus impuestos, pues, muchísimo dinero, ¿no? Son destinos ya de calidad turística internacional o muy reconocidos. Sin embargo, llama la atención que cuando uno revisa las estadísticas de pobreza, pues vemos que la mitad de la población vive en condiciones con un ingreso por debajo de la línea de bienestar con base en lo que establece en el Coneval, es decir, no le alcanza, no gana lo suficiente para vivir, para vivienda, vestido, educación, todo lo que se requiere. Entonces, quisiera preguntarles, está abierta para los tres, ¿qué ha faltado hacer para abatir estos cinturones de pobreza de estas zonas turísticas en donde el centro está muy bonito, todo, vemos un ingreso pujante, muy fuerte, pero nos vamos a las orillas y entonces vemos calles sin pavimentar, vemos pobreza? ¿Qué es lo que le ha faltado al país? ¿Por qué tenemos esta concentración de la riqueza en estos puntos? Bueno, yo diría que por el modelo mismo que utilizó Fonatur para estos centros turísticos, ¿no? O sea, si llega y expropia una gran cantidad de tierra con perfil comunal para convertirlo en una zona turística y después vender estas tierras a cadenas hoteleras enormes, ¿no? Con la idea de que ellas van a generar empleos. Sin duda sucede, pero decía hace rato, la distribución de la riqueza que el turismo de la rama turística se enfoca solamente de manera lineal a esa cadena. A lo mejor las utilidades salen por un tubo a otros países, ¿no? A diferencia de destinos más pequeños, donde la distribución de la riqueza se da de manera diferente. Lo que ha fallado yo creo que ha sido un poco el modelo que se utilizó. Desde mi punto de vista, un modelo que llegara a los destinos turísticos, como lo decía el doctor hace unos minutos, que investigara qué es lo que el destino necesita y en base a eso apoye al destino con infraestructura. Nosotros, obviamente, en Puerto Estudio nos hace falta, no sé, un mirador escénico, jetas, señalética, muchas cosas que podría apoyarnos Fonatur, pero manteniendo sin necesidad de intervenirlo completamente, ¿no?
Eso sería. Sí. Javier, si me permites comentar rápidamente esto. Adelante, doctor. Sí. Porque sí coincido totalmente con el maestro. Aquí el problema sí es el modelo de turismo del complejo Playa Sol, ¿no? Y obviamente ahí está asociado la idea de una política fiscal y de gasto local que no ha retribuido parte de esos beneficios a los residentes. Entonces ahí falta una parte de ingeniería fiscal, pero por el otro lado falta cambiar los modelos de desarrollo turístico regional, de tal manera que hacer partícipe a los sectores residentes de la oferta de los servicios de manera integrada para que, como dice el maestro, se redistribuyan los beneficios a los prestadores locales, ¿no? Sobre todo es importante este enfoque porque en realidad gran parte del turismo se sostiene en el gasto doméstico, básicamente 88 centavos, pero incluso para la parte internacional pudiera darse algunos modelos diferentes. Entonces estamos en un periodo de innovación, de completa innovación, porque la situación es totalmente diferente. Nunca vamos a llegar a, digamos, a una normalidad como la conocíamos antes. No sé si lo hagamos, pero mientras tanto la transición es precisamente en el mediano y en el largo plazo donde el desarrollo turístico tiene que ser a nivel regional y desde abajo y ajustarse a la heterogeneidad regional para hacer un factor del desarrollo, el turismo como resultado del desarrollo regional y local y no como un enclave que entra a la región y saca los recursos y que no hay política que redistribuya esos beneficios. Claro, doctor. Pues me están diciendo que se nos acabó el tiempo, nos quedan ya en este momento menos de 3 minutos. Quisiera pedirles en 30 segundos, yo sé que es muy poquito tiempo, pero ya nos quedan menos de 3 minutos. 30 segundos, alguna idea con la que quisieran cerrar su participación en esto que es esta mesa de análisis. Con mucho gusto, maestro. Fernando, ahorita ya lo dejamos un tiempo aislado. No, y estoy muy atento porque tiene mucha relación con mi conclusión. Esta es una invitación para todos los prontos a egresar, para los estudiantes en vías de profesionalización, para los recién egresados y quienes estamos afinando constantemente nuestro perfil como prestadores de un servicio en un país que subsiste de esta rama. Responsabilidad social. Apegarnos a las políticas internacionales. Hay una Agenda 21 pendiente en donde estamos nosotros comprometidos con las poblaciones vulnerables, con los cuerpos autóctonos, con las mujeres, por favor, responsabilidad social en sus proyectos, chicos. Enhorabuena y juntos vamos a salir adelante en esta crisis. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Perdón, discúlpenme, ya les había anunciado el cierre, pero nos llegan 2 preguntas más y son muy relevantes. Entonces, ojalá pudieran incorporarlas a su cierre. Ahorita nos mencionan, ¿creen que se vayan a surgir nuevos certificados de salud? Creo que esta pregunta sería idónea para el maestro Aladino, pues es director de turismo. Y tengo otro comentario, nada para que la noten. Las utilidades, a propósito de lo que hablábamos de la concentración de la riqueza, las utilidades se fugan desde que se concentran con outsourcing, desde que se contrata con outsourcing. Y eso pasa en las empresas locales. ¿Cómo podemos protegernos entonces de eso, ¿no? Las utilidades se fugan desde que se contrata con outsourcing y eso pasa incluso en las empresas locales. ¿Cómo protegernos de eso? Si nos pudieran ayudar en su cierre con estas 2 preguntas, por favor. ¿Quién quiere cerrar? ¿Quiere cerrar, maestro Aladino? ¿O doctor? Sí, bien. Hablando de los nuevas certificaciones, sin duda las certificaciones de salud tendrán una relevancia superior a partir de este tema de la pandemia. Incluso pensaban que surgirán nuevas competencias, ¿no? Por parte de los egresados o por parte de los profesionales del turismo, el tema de salud y de manejo de este tipo de cuestiones tiene una relevancia bastante grande. Y hablando del outsourcing, bueno, desafortunadamente ahí es un tema que tiene que ver con política federal, ¿no? Hay poco que hacer de manera local en el tema, si hay ahí algunas áreas oscuras en la política de contratación, ¿no? Que se supone deberían generar mayor rentabilidad, pero bueno, al final se vuelven algo más complicado.
Bueno, para mi cierre yo digo eso, que tiene que ver con un tema federal y ahí a nivel local hay poco que hacer. Yo lo único que me queda para cerrar pues es invitarlos una vez que pase este periodo, invitarlos al Puerto Escondido, a nuestra nueva modernidad, a ver qué sucede en el Puerto Escondido, ¿no? La verdad es que nos ha ido bastante bien con respecto a otros destinos o otras ciudades, bastante bien en cuanto a números, pero obviamente el turismo es el gran motor de este destino turístico y bueno, todos estamos esperando con los brazos abiertos, con una ansia que se abra y que podamos nuevamente recibir a todo el mundo en Puerto Escondido. Sí. Muchísimas gracias, maestro. Doctor Norman, para cerrar. Quería terminar comentando, me parece muy importante, México tiene ventajas naturales, culturales, históricas. Lo que requerimos desde mi punto de vista es mejorar la organización y acciones deliberadas para el desarrollo turístico con conducción de la gestión. Si hay una conducción de la gestión desde abajo, desde la localidad, el modelo de desarrollo turístico va a permitir la derrama y la integración de las actividades. Pero si carecemos de esta idea y simplemente implantamos modelos, digamos, de enclave para el desarrollo turístico, pues no se garantiza ese derrame de la actividad económica y de los empleos locales. Entonces, una gran parte creo que en la perspectiva de mediano y largo plazo es realmente atacar estos elementos con una nueva organización desde abajo, buscando el desarrollo regional y local para el impulso del desarrollo turístico. La otra cosa creo que es muy importante lo que decía el maestro Aladino, en el sentido de que hay que buscar dentro de la crisis qué oportunidades en la parte de la certificación y qué ajustes podemos hacer en esa parte de la transición. Y con esos elementos, cómo ajustar los protocolos, establecer nuevos servicios bajo una idea total de innovación y de cambio, ¿no? Para no estar, digamos, haciendo lo mismo cuando hay una condición que ha cambiado totalmente el entorno. Yo creo que es una magnífica oportunidad para generar innovaciones y cambios fundamentales en las políticas y en el desarrollo. Muchísimas gracias. Bueno, pues se nos terminó el tiempo, ya llegó la hora de despedirnos. Me parece que va a regresar el director nacional. Aquí me encuentro. Muchísimas gracias, Francisco Javier. Bueno, quiero agradecerles a nuestros invitados, maestro Norman, maestro Aladino, maestro Fernando y por supuesto a nuestro moderador. Creo que ha sido muy productivo. Entiendo por las preguntas y los comentarios de los estudiantes y nuestra comunidad y docentes, que hemos descubierto que de los retos que se están enfrentando tenemos oportunidades. Y estas oportunidades, como bien lo mencionaban ustedes, es lo que hace tan rico de esta industria, la industria del turismo, la hospitalidad, la gastronomía. Muchísimas gracias nuevamente por su participación. Todo va a quedar grabado, lo utilizaremos porque hay muchísimo material relevante que se puede desmembrar y ver otras propuestas que surjan, por supuesto, de nuestros estudiantes, que es la finalidad de los expertos, bajen contenidos, información y que el estudiante pueda crear justamente unas nuevas visiones que son el futuro. En nombre de la Universidad del Valle de México, de la Rectoría Institucional, por supuesto, toda el área de Relaciones Públicas y la Dirección de Hospitalidad, les agradecemos por haber participado en la Semana de Hospitalidad 360. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente semana. Una producción de VM Radio.